Hola jóvenes, bienvenidos a un video más a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH, la lección Aplicación de derivadas, la unidad Diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de enseñanza y hoy analizaremos la clase número 7, Aplicación de los extremos. El objetivo es aplicar la manera de encontrar los extremos de funciones de tercer grado a un problema de la vida cotidiana. Recordemos que para aplicar los extremos debemos de utilizar la derivada. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores y en un ejercicio vamos a utilizar la aplicación GeoGebra. Este contenido se ubica en la página 53 de la guía del docente y la página 43 del libro de texto del estudiante, es decir, Matemáticas 4. Muy bien, iniciaremos con un problema. El ejemplo 2.10. Hay una chapa de zinc de forma cuadrada cuyo lado mide 6 centímetros. Aquí la tenemos a continuación, una chapa de 6 centímetros de lado. Vamos a cortar los cuadrados del mismo tamaño en las 4 esquinas. Se hace un recipiente sin tapa de forma de paralelepípedo rectangular. Ya vamos a ver qué significa esta expresión. Para que la capacidad sea la mayor posible, ¿cuánto deben medir los lados de un cuadrado de los cuadrados que se cortan? Pensemos en la solución. Fíjense bien, sea X la medida de los lados de los cuadrados, X debe pertenecer al intervalo 0,4, eso es evidente. Ahora, fíjense bien, esta medida que estoy señalando en la figura, ese sería el valor de X. Lo mismo por acá, este valor de X. Es decir, que cada lado tendría X y X que se reduce. Ahora, sea Y en centímetros a la 3, obviamente, la capacidad del recipiente elaborado. Y eso es lo que nos están solicitando. ¿Cuánto es la capacidad máxima? Bueno, la vamos a encontrar. Eh, Ahora, aquí tenemos lo que es el paralelepípedo rectangular. En otras palabras, es este prisma básicamente de base rectangular. Entonces, fíjense bien, si la base del recipiente tiene la forma de un cuadrado cuyo lado mide 6 menos 2x centímetros y que la altura mide x centímetros, evidentemente, veamos la figura por qué, para que interpretemos por qué el lado es 6 menos 2x. Ya el problema nos dice que es 6 centímetros, pero nosotros le quitamos x a este pedacito por acá y otro x por acá. Si nosotros sumamos x más x, son 2x, pero como estamos encontrando el lado del recipiente, o la base, mejor dicho, y recordemos que es una base cuadrada, tendríamos 6 menos esos dos pedacitos que le quitamos, y esos dos pedacitos miden x. Por esa razón es 6 menos 2x centímetros la base, o mejor, sí, la base del rectángulo, o el lado del rectángulo, bueno, cuadrado en este caso. Y recordemos que lo que se va a elevar es ciertamente el valor de x, es decir, la altura mide x centímetros. Por lo tanto, nos quedaría expresado de la siguiente manera. Pero aquí les muestro un pequeño gráfico con mayor detenimiento. Este significa el 6 menos 2x, porque aquí tenemos x y por acá tenemos otro valor de x. Y a cada uno de esos lados, pues le quitamos 6 menos 2x. Y pues nos quedaría expresado de la siguiente manera. 6 menos 2x al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque recuerden que estamos calculando la base de ese paralelepípedo rectangular. Entonces nos quedaría 6 menos 2x por 6 menos 2x. Pero 6 menos 2x lo podemos expresar como 6 menos 2x al cuadrado. Multiplicado por la altura que ya habíamos mencionado que era x. ¿De acuerdo? Ahora, al desarrollar este binomio, primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y luego eso lo multiplicamos por x, nos genera lo siguiente, 4 ya factorizado, ¿verdad? 4 por x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x. Ahora, sigamos. Teniendo ese valor de 4 por x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x, nosotros derivamos. Al derivar esto, pues nos quedaría 2x al cuadrado menos 12x más 3. Bueno, más 9x, pero al factorizarlo sacamos ese 3 en cada uno de los términos y nos queda 4 por 3, 12. Ese 12 por esa razón es. Ahora, recordemos que podemos factorizar esta parte de acá.
y nos quedaría x menos 1 por x menos 3. Recuerden que este 12, en realidad, pues la derivada la igualamos a 0, entonces lo mandamos a dividir. Por esa razón, omitimos el 12. Y nos quedaría 0 va a ser igual a x menos 1 por x menos 3. Ahora bien, esto aplicando el teorema de la raíz o teorema del cero absoluto, creo que así se le llama, nos quedaría que x es igual a 1 y x es igual a 3. Ahora, estos dos valores son importantísimos para nosotros. ¿Por qué razón? Porque son los puntos de los máximos y mínimos relativos. Aunque aquí el que nos interesa en realidad es el máximo relativo. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo cuánto es la capacidad máxima, para que tenga esa capacidad máxima. Y nosotros andamos buscando la medida de los lados del cuadrado que se corta. Entonces veamos, tenemos la siguiente tabla. Ubicamos esos valores tanto de 1 y 3, que son nuestros puntos críticos, e interpretamos la derivada, o bien el signo de la derivada, o el comportamiento de la derivada y de su gráfica en esos puntos. Entonces podemos notar de que cuando tenemos 1 igual a x, la derivada obviamente va a ser 0 y su valor máximo va a ser 16. Aquí este y, vean, y igual a esta expresión, y anteriormente habíamos definido de que y era la capacidad en centímetros a la 3, entonces su capacidad máxima va a ser igual a 16. ¿Cuándo? ¿Qué valor toma x? Bueno, cuando toma igual a 1. Recuerden que nosotros habíamos expresado como el valor de x la medida de los lados del cuadrado. Entonces por eso x igual a 1. Ahora x igual a 3, pues habría que sustituirlo, pero igual no nos va a dar un valor máximo a esto. Ya vamos a verlo en la gráfica. Entonces la respuesta sería de que es 1 centímetro. Seamos contundentes al momento de dar la respuesta. ¿Cuánto deben medir los lados de los cuadrados que se cortan? Bueno, 1 centímetro y ahí está todo. Ahora, veamos la gráfica para que nosotros interpretemos. Recuerden que esta gráfica es la gráfica de nuestra y igual o nuestra f de x, esta de acá. Ahora, fíjense bien, 1, su capacidad máxima va a ser 16. Y cuando es 3, que es el otro punto, que por cierto es un punto mínimo relativo, pero a nosotros no nos interesa el mínimo, nos interesa el máximo. Porque si ustedes se fijan, aquí es 0, la capacidad máxima cuando es 3 es 0. Entonces, no, ¿quién es mayor? ¿0 o 16? Obviamente 16, y es lo que nosotros necesitamos para que sea la capacidad máxima. Y esta es la interpretación de la gráfica. Recuerden, la gráfica pues tiene que tener relación con la tabla, y pues la tabla pues la construimos a partir de la parte algebraica que nosotros realizamos. Interesante problema de aplicación de extremos a algo muy utilizable en ingeniería, por ejemplo. La industria utiliza este tipo de situaciones. Así que es un tema y un ejercicio muy bonito. Veamos el otro. En este ejercicio 2.9 que acabamos de resolver, perdón, el ejemplo 2.10, si la chapa ya no mide, nos dicen que mide 5 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo, o sea, ya no es base cuadrada, es base rectangular. ¿Cuánto deben medir los lados de los cuadrados que se cortan? Entonces nos quedaría expresado de la siguiente manera. La solución sería la siguiente. Sea siempre x la medida del lado de los cuadrados que nosotros vamos a quitar por cada una de las esquinas. Para hacer un recipiente se debe a lo siguiente. Obviamente que el valor de x, como es una medida de un rectángulo que vamos a quitar, debe ser mayor que 0. Ahora, recuerden, si al primer lado le quitamos, mide 5 y le quitamos las dos esquinas, esto debe ser mayor que 0. Lo mismo sucedería con 8, que mide el otro lado del rectángulo, de la base, menos 2x, y esto va a ser mayor que 0. Aquí, haciendo el despeje correspondiente, nos quedaría que x debe ser menor que 5 medios. Y aquí, pues también que x debe ser menor que 4, pero como este cumple esta automáticamente, o sea, al ser x menor que 4, pues también debe ser menor que 5 medios, porque 5 medios es 2.5. Entonces nos quedamos con esta. Vamos a ver qué vamos a hacer con este x menor que 5 medios. Y ojo, x menor que 5 medios, y aquí acabamos de definir de x debe ser mayor que 0. Entonces, en realidad el valor de x que nosotros vamos a encontrar de la capacidad máxima dada en y o en centímetros a la 3 debe estar en un intervalo entre 0 y 5 medios. O 0 entre 0 menor que 4, pero este es un límite bastante grande. Debemos de acotarlo lo menor posible. Esta es la otra cota superior. Entonces veamos, nos quedaría
¿Cómo nos quedaría esta? La medida de un lado sería 5 menos 2x, porque nos quitaríamos las dos esquinas. Luego el otro lado sería 8 menos 2x multiplicado por la altura de ese recipiente, que en este caso va a ser x. Excelente. Ahora, desarrollando este producto, nos quedaría 4x a la 3 menos 26x al cuadrado más 40x. Ahora bien, pasemos a la siguiente. Nos quedaría, ya teniendo este producto, bueno, esta resolución del producto, podemos derivarlo. 4 por 3, 12x a la 2 menos 52x al x no más 40. Ahora, factorizando, ¿sí? Factorizando correspondientemente, nos quedaría 4 por 3x menos 10 por x menos 2. Factorizando esta ecuación, nos quedaría en esto. Ya sabemos que el 4 pues lo vamos a enviar aquí al 0 a dividir y va a quedar pues 0. Y luego nos quedaría 3x menos 10 por x menos 1. Esto lo igualamos a 0. Entonces quedaría x igual a 10 entre 3 y x igual a 1. Pero fíjense bien, recuerden que el valor de x tenía que estar entre 0 y 5 medios. 5 medios es 2.5, pero 10 entre 3 es 3.3 si no me equivoco. 3.3333. Se sale del rango del valor de x. Ya vamos a ver qué interpretación tiene eso en la gráfica. Entonces, evidentemente, x sería igual a 1. Desde aquí podemos decir de que la respuesta va a ser 1. El valor de la medida de los lados de los cuadrados debe ser 1 igual. Ya van a ver por qué. Entonces vemos la gráfica. El punto crítico es 1 y el otro punto crítico es 5 medios. Fíjense bien que el 10 tercios ni siquiera lo consideramos en la tabla. ¿Por qué? Porque está fuera del rango que inicialmente encontramos en el problema, entre 0 y 5 medios. Entonces podemos notar, bueno, había que chequear ahí los signos, podemos notar de que 1, al evaluar en la función original, nos va a generar 18. Ese es el punto máximo. Y recuerden que nosotros necesitamos matemáticamente hablando, el extremo máximo relativo. ¿Por qué? Al encontrar ese extremo máximo relativo encontraríamos la capacidad máxima del recipiente, que esa es una de las condiciones primordiales que nos pide el ejercicio. Ahora podemos concluir de que la respuesta es 1. Ahora veamos la gráfica, qué interpretación tenemos. Vean, x igual a 1, aquí está x igual a 1 y vamos hacia arriba y podemos ver evidentemente que el valor es 18. Es decir, cuando el valor de x sea igual a 1, la capacidad máxima de la caja va a ser igual a 18. Es decir, cuando ese valor de x que nosotros quitemos sea 1, la capacidad máxima va a ser 18 centímetros a la 3. Entonces, 1 centímetro va a ser el lado de esos cuadrados que nosotros estemos quitando de las esquinas. Ahora, ¿qué pasa con el 10 tercios que nosotros encontramos? Recuerden que 10 tercios viene siendo 3.3. Entonces, aquí está, miren, nos da un número negativo. Pero, ¿qué interpretación tiene esto en la vida real? Bueno, como sale del rango que nosotros nos dimos, en realidad nos da un número negativo. No podemos tener capacidades negativas. Una capacidad negativa evidentemente tiene que ser mayor que 0. Eso está más que claro, ¿verdad? No podemos decir, es que la pila o el barril o la caja tiene menos 20 centímetros cúbicos de capacidad. No podemos expresar en valores negativos. Deben ser números positivos. Interesante, ¿no? Muy bonito esos dos problemas, un poquito extensos, pero muy bonitos. Y pues como ustedes ya me conocen, Franklin Fu, miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula. Siempre es un gusto estarlos acompañando y nos veremos en un próximo video. Saludos y que estén muy bien.